Ven y disfruta de una nueva predica de Fracking Man Online. Vamos a hablar de las bienaventuranzas. Vamos a hablar acerca de las bienaventuranzas. Pero bueno, vaya conmigo, Mateo, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice así, con la bendición del Trino Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios, te damos gracias en esta hermosa mañana. Hoy, mi Dios, decidimos y disponemos, mi Dios, a recibir tu palabra. Danos la sabiduría, danos la iluminación y danos, mi Dios, la capacidad para entender tu palabra, para captarla, vivirla y enseñarla, Señor, también a otros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Las bienaventuranzas. El monte de las bienaventuranzas, o las bienaventuranzas como Jesús lo expresó. ¿Qué significa cada mensaje? Y antes de iniciar, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuáles son las características que un hijo de Dios debe reflejar? Es decir, ¿cómo está llamado a vivir un discípulo de Cristo? La respuesta a esa pregunta está aquí. Dicen los eruditos, teólogos y estudiosos de la palabra que el sermón de las bienaventuranzas es el sermón más extenso de Jesús, y cada bienaventuranza es un mensaje. Son 8 bienaventuranzas y cada bienaventuranza es un mensaje aparte. Pero hoy voy a hablarles en línea general acerca de cada una de ellas. ¿Qué significa cada bienaventuranza? ¿Por qué Jesús quiere que nosotros reflejemos estas características? ¿Por qué Jesús desea que nosotros vivamos y reflejemos el carácter de Dios acá en la tierra? Y para comenzar, por supuesto, hay que definir qué es la palabra bienaventuranza. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? En todas las investigaciones, en todos los estudios, la palabra bienaventurado en su significado quiere decir feliz, dichoso, afortunado, privilegiado. Ese es el significado de la palabra bienaventurado. Feliz, dichoso, afortunado, privilegiado. Y cuando Jesús comienza a hablar de las bienaventuranzas, mire cómo comenzó. Vaya conmigo, por favor, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cabe acotar que cada bienaventuranza es un principio que tiene recompensa. Y Jesús comenzó a hablar, a querer expresar y a explicar cómo debemos vivir nosotros, que lo amamos y lo seguimos. Entonces comenzó expresando: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Según el lente del mundo, la pobreza está asociado con ¿qué? Según el mundo, la gente cuando dice esta persona tiene pobreza, está asociado ¿qué? Con la escasez de dinero, ¿cierto? Escasez de bienes materiales. Así ve el mundo la pobreza. Pero cuando Jesús habla de pobreza, no está hablando de esa pobreza material.
no está hablando en ningún momento de la falta de recursos económicos. No. Cuando Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu, hace referencia a la necesidad que toda persona necesita de Dios. Una persona que es pobre en espíritu es alguien que reconoce que necesita de Dios. Es alguien que reconoce que no puede vivir sin Dios. Los primeros son los que reconocen su pobreza espiritual y que necesitan a Dios como Salvador. Ellos van con un corazón humilde ante la presencia de Dios para suplicar su misericordia y su perdón. Una persona que es pobre en espíritu es aquella que anhela reflejar el carácter de Jesús y que Él sea glorificado en su vida. Una persona pobre en espíritu es alguien que vive en humildad, sometido al señorío de Cristo. Y para ilustrar este punto, Jesús habló, lo explicó mejor o lo podemos entender en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Ahí Jesús menciona a dos personajes. ¿A cuántos personajes? Dos. El fariseo y el publicano. El fariseo era una persona que se creía, se jactaba de su espiritualidad. Y Jesús habló en esa parábola. Recordemos algo, el significado de parábola. Una parábola es una historia terrenal con un significado espiritual. El fariseo oraba diciendo: Dios, yo te doy gracias porque no soy como los demás. Yo oro, yo diezmo, yo ofrendo, yo guardo la ley. El hombre se jactaba de su espiritualidad. No soy como los demás, mucho menos como este. De una manera peyorativa y despectiva. Y el publicano, dice la escritura, usted lo va a leer, que el publicano ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo, sino que clamaba y decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y Jesús hace una pregunta: ¿cuál de los dos fue justificado ante el Padre? El publicano. ¿Cuál fue la diferencia entre aquel que se jactaba de su espiritualidad con aquel que reconocía su condición? ¿Cuál fue la diferencia? La humildad, reconocer su condición. Uno se creía merecedor de Dios y el otro ni siquiera quería alzar su mirada ante tanta grandeza. ¿Qué pasa con aquellos que no reconocen que necesitan de Dios? ¿Qué pasa con aquellos que se creen que por sus propios medios pueden alcanzar el favor de Dios? Esos, dice la Escritura, que Dios mira de lejos al altivo, pero da gracia y favor con los humildes. En esa misma parábola Jesús dice: el que se humilla será exaltado y el que se enaltece será humillado. Los altivos y los orgullosos no se acercan a Dios. Los altivos y los orgullosos no reconocen que necesitan de Dios y que todo lo que tienen es gracias a la bendición de Dios. Pero los pobres en espíritu son los que dicen: Señor, yo te necesito. Señor, sé propicio a mí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, yo reconozco que separado de ti nada puede hacer. Esos son los pobres en espíritu. ¿Y cuál es la recompensa de los pobres en espíritu? Mire la bomba que dice, que lanza Jesús aquí: porque de ellos es el reino de los cielos. Los que reconocen su condición ante Dios heredarán el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Los que reconocen a Jesús como Salvador, los que reconocen a Jesús como el Señor de sus vidas, los que reconocen a Jesús como el dueño de su vida, esos son los que heredarán el reino de los cielos. El pobre en espíritu responde al mensaje de un arrepentimiento genuino ante el Señor y por supuesto recibe su recompensa, ese reino de los cielos. La segunda bienaventuranza, vaya conmigo, versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son ellos? Este grupo está muy relacionado con el primero. Habla de los que se arrepienten y lloran profundamente por sus pecados, por la forma en que sus acciones han ofendido a Dios y han causado una brecha entre ellos y Dios. Son personas que reconocen su necesidad de Jesús y que lloran cuando les fallan, que lloran y se arrepienten cuando cometen un error. Fíjense que hay una diferencia entre tener un corazón perfecto y un corazón
íntegro. Por supuesto que perfección para nosotros ante Dios, o sea, no existe, no somos perfectos, pero sí podemos desarrollar un corazón correcto, un corazón íntegro, cuando reconocemos que hemos fallado. ¿Cómo es un corazón perfecto? Un corazón correcto para con Dios. Es alguien que reconoce su error, se arrepiente y se aparta. No practica el pecado como un estilo de vida, sino que reconocemos: Dios mío, perdóname, hice esto, dije esto. Entonces, cuando la Biblia habla de los que lloran, hace referencia en dos direcciones. Número uno, a los que lloran y se arrepienten por sus pecados, se apartan de sus pecados, pero también hace referencia a los que reciben el consuelo de Dios cuando están pasando una prueba, una adversidad. Mire, hay momentos en que en la vida lloramos. Hay momentos en que en la vida una manera de expresar nuestras emociones y sentimientos es a través de una lágrima, y muchas veces llorar es necesario. Todos tenemos sentimientos y todos tenemos emociones, ¿cierto? Pero Jesús lloró. ¿Se acuerdan cuando Jesús lloró? ¿Por qué estaba llorando Jesús? ¿Qué había ocurrido cuando Jesús lloró? Por Lázaro. Jesús vio el escenario de cómo estaba la familia de Lázaro, sus hermanas, sus amigos. Y a Jesús eso le dio en el corazón. Y dice la Escritura que Jesús lloró. Pero a través de esa expresión, Jesús lloró, hay sentimientos, hay emociones muy parecidas a las que nosotros vivimos. Y a través de nuestras lágrimas podemos expresar nuestros sentimientos y el dolor. Bueno, también esa palabra hace referencia al consuelo de Dios en medio de las pruebas. ¿Cuál es la recompensa de aquellos que lloran? Serán consolados. Serán consolados. Escucha, tus lágrimas no son en vano. Dios te fortalece en medio de tus pruebas. Tú serás consolado. Cuando somos consolados por Dios, recibimos sus fuerzas, recibimos su abrazo, recibimos una extensión de su amor para con nosotros. Experimentamos su presencia en medio del dolor. Entonces esta palabra, esta bienaventuranza, va en dos direcciones: en aquellos que lloran porque se han arrepentido, producto de sus pecados. Fíjense que Jesús, cuando debutó en su ministerio, a ver, una pregunta bíblica: ¿cuál fue el primer mensaje de Jesucristo? El primer milagro, ¿cuál fue? La boda de Caná, ¿cierto? Pero ¿cuál fue el primer mensaje? El primer mensaje de Jesucristo fue: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha... Ese fue el primer mensaje de Jesús, llamando al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Jesús vino aquí a salvar y a dar su vida por muchos. Él vino a servir y a dar su vida por muchos. Él vino a morir en una cruz para que por medio de Él usted y yo tengamos perdón de pecados y vida eterna y salvación. Pero eso no se puede tener si no hay arrepentimiento. Hay gente que incluso conociendo a Dios le fallan a Dios y no se arrepienten. Es decir, como si no pasa nada. Yo sé que nosotros a diario fallamos, pero un corazón que quiere agradar a Dios, que tiene el temor de Dios, mire, se arrepiente de eso. Dios, perdóname. Y eso es el trabajo del Espíritu Santo, que nos redarguye, la conciencia. Muchas veces, mire, el Espíritu Santo nos habla por nuestra conciencia. Hey, no te edifica eso que estás viendo. Esa música que estás escuchando no alaba el nombre de Dios. Esa amistad que te... Cuidado. Entonces es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué desea Dios? Que vivamos una vida donde el arrepentimiento sea parte de nuestro caminar. Es decir, que reconozcamos cuando fallamos, nos volvamos a Él. ¿Y qué dice la palabra? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Él los perdona. Pero para ello hay que tener un arrepentimiento. Entonces, cuando la Biblia habla, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, está diciendo: bienaventurados aquellos que se arrepienten de sus pecados, que lloran, que se lamentan, que quieren agradar a Dios. Y también está hablando de esa dirección de recibir fuerzas en medio de las pruebas. Cada bienaventuranza tiene una recompensa, y la recompensa de esta bienaventuranza es que somos consolados. La tercera bienaventuranza que Jesús nos habla acá: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Se ha confundido la palabra mansedumbre con mensedumbre. Una cosa es ser manso, otra cosa es ser menso. Son cosas muy diferentes
conceptos diferentes con resultados diferentes. Cuando la Biblia dice que los mansos son bienaventurados, y hay una recompensa, ellos recibirán la tierra por heredad. Esta bienaventuranza hace referencia al Salmo 37, 1 al 11. Allí se habla de alguien que confía plenamente en Dios y no se deja llevar por las actitudes de otros o por las injusticias que ve a su alrededor. El de espíritu manso y humilde no reacciona impulsivamente ante las situaciones, sino que espera con paciencia la dirección de Dios para actuar de acuerdo al poder y al control de Dios. La palabra en griego para mansedumbre hace referencia a cómo un amo doma a un caballo o a una bestia salvaje. No sé si usted conoce, pero los llaneros son unos duros en esto, en cómo amansar un caballo, un burro, incluso en los lugares donde actualmente todavía los caballos son un medio de transporte principal. Y algunos especialistas dicen que amansar a una bestia, amansar a un caballo es un proceso. Algunos dicen que entre 8 a 10 días, a otros 15 días. Los rebeldes, no sé los burros si dura un poco más, pero no es de la noche a la mañana que se amansa a un animal de este. Los caballos, fíjense, es tan fuerte que los caballos tienen tanta fuerza que los motores de los vehículos son medidos. Son tantos caballos de fuerza. ¿Por qué? Porque es un animal que tiene mucha energía, tiene mucha fuerza. Pero, ¿qué ocurre? Una persona mansa es aquella que tiene su fuerza bajo control, su poder bajo control. Una persona mansa es alguien que sabe reaccionar ante diferentes situaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando doman a un caballo, el caballo, por supuesto que en el proceso de amansarlo, en ese proceso, quien lo está haciendo, se monta esa bestia y bueno, y el caballo comienza a dar patadas, ¿cierto? Comienza a sacudir. Algunos se caen, unos que son muy expertos, son unos profesionales en eso y saben darle la vuelta. Pero una vez amansado el caballo, pregunto, ¿se le quita la fuerza al caballo? ¿Qué ocurre? Cuando lo amansa, ¿qué pasa cuando lo amansan? La fuerza está allí. Solo que cuando lo amansan, el caballo aprende a tener esa fuerza bajo control. ¿Sí me explico? Un caballo amansado no es un caballo débil, no. Es un caballo que tiene su fuerza, está controlada por otro. De igual forma, Dios quiere. Jesús cuando nos estaba diciendo bienaventurados los mansos, el llamado de Jesús es a reflejar, de hecho, forma parte del fruto del Espíritu, mansedumbre. Jesús quiere que usted y yo no estemos controlados por nuestros impulsos, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, sino que nosotros estemos controlados bajo el poder del Espíritu Santo que Él ha hecho habitar en nosotros. Y el llamado de Jesús a través de esta bienaventuranza es a que vivamos bajo el control de Jesús. El Espíritu Santo nos enseña, no nos quita las fuerzas, nos las controla. Mire, el que es colérico es colérico. El que es sanguíneo es sanguíneo. Los melancólicos vamos a ser siempre melancólicos y flemáticos. Pero bajo el control del Espíritu Santo, Él nos ayuda a reflejar el carácter de Cristo acá en la tierra. Amén. Nos ayuda a gestionar nuestras emociones. Es como aquel famoso concepto de Vince Coleman, si mal no recuerdo, aquel psicólogo que popularizó el término de inteligencia emocional. Hoy en día se habla mucho de inteligencia emocional. ¿Qué es? La inteligencia emocional, la capacidad de controlar las emociones. Sin embargo, Jesús acá, a través de esta bienaventuranza, la invitación es esta. ¿Qué pasa? Los mansos, ¿cuál es la recompensa de los mansos? Van a recibir la tierra por heredad. Aquellos que son controlados por el Espíritu Santo van a recibir promesas acá. Aquellos que son controlados por el Espíritu Santo van a ver el respaldo de Dios. Dios los va a guiar, los va a cuidar, los va a proteger. Recibirán bendiciones, heredades, promesas, es decir, bendiciones acá en la tierra. La mansedumbre es todo lo contrario a debilidad, es fortaleza. Una persona mansa es alguien fuerte. Una persona mansa y humilde sabe que Dios tiene el control de todas las cosas. Una persona mansa y humilde confía en Dios y se aferra a Él y a sus promesas.
Una persona mansa y humilde es alguien que espera sin dudar, con la confianza de que Dios cumple lo que dice y que su mover siempre resulta en un bien para cada uno de nosotros, sus hijos. La cuarta bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este grupo de personas anhela que haya justicia y que sea la justicia de Dios la que se manifieste en la tierra. No es un deseo sin más, es una gran fuerza, y es por eso que buscan participar activamente para que haya justicia. Se acercan a Dios en busca de su justicia, no para ellos, sino también para las circunstancias que los rodean. Las personas que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que reconocen que la verdadera justicia viene de Dios porque la han experimentado en sus vidas. Aquellas personas que tienen hambre y sed de la justicia, no está hablando de su propia justicia, está hablando, tienen hambre y sed de la justicia que viene de Dios. Esa siempre va a ser mejor que la nuestra. Mire, ¿qué ocurre naturalmente cuando alguien nos hace mal? O sea, ¿cómo buscamos nosotros reaccionar? ¿Qué buscamos nosotros cuando algo, o sea, cuando nos ofenden o cuando algo pasa? ¿Qué buscamos nosotros hacer? La venganza, pero eso, mire, es natural. Como en los tiempos de la ley, ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, por este puñado de cruces me la paga. Algunos hacen hasta, mire, un montón de cruces. Y hay culturas, incluso en nuestro país hay regiones en que todavía familiarmente hay conflictos, producto de circunstancias de antaños. De hecho, algunas de estas situaciones han inspirado hasta novelas en Venezuela. Yo no escribía mucho novelas, pero usted sabe, la farándula de vez en cuando uno le mete. Pero la historia dice que en los años 80 y 90 salieron producciones de telenovelas inspiradas en situaciones de familias reales. ¿Por qué? Porque lo que pasaba con una generación, la otra generación la tenía que vengar. Porque esa es la ley de esa ciudad, de esa región, específicamente de esos estados. Las cosas se arreglaban así, pasaban conflictos de generación en generación. Alguien buscaba vengar la sangre de un familiar. Pero cuando la Biblia habla, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no está hablando de la justicia nuestra. Está hablando de la justicia, esa la que viene de Dios. Muchas veces en nuestra propia justicia podemos empeorar las cosas, pero cuando ponemos las cosas en las manos de Dios, mire, yo le voy a decir algo. Hay de aquel que cae en las manos de un Dios vivo. Hay de aquel que se mete con uno de los pequeñitos de Dios. ¿Por qué tenemos nosotros esperanza? ¿Qué ocurre? Que nosotros, como hijos de Dios, tenemos un Padre que nos defiende. ¿Será mejor que pongamos? Muchas veces no. Es mejor poner las cosas en las manos de Dios que intentar controlarlas nosotros. Porque en la justicia humana no obra la justicia de Dios. Pero cuando ponemos las cosas en las manos de Dios, yo le voy a decir algo. La Escritura dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y no le deseamos nada a nadie. Porque como hijos de Dios, estamos llamados. Inclusive, miren como el mensaje de Jesús, la ética y el código, el alto honor que Jesús nos da, nos enseñó a amar incluso hasta nuestros enemigos. ¿Sí o no? A perdonar a aquellos que hablan en contra de nosotros. ¿Es sencillo eso? Vamos a estar claros. Por supuesto que no es sencillo, pero con la ayuda de Dios sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Entonces, que con nuestra propia fuerza, perdonar, hermano. Es porque es renunciar. El perdón es decidir, ¿no? Decido perdonar, decido renunciar al rencor, al odio, a lo que alguien me hizo. Hermano, eso solo es posible gracias al poder del Espíritu Santo. Pero naturalmente no nos sale eso. Naturalmente nos sale vengarnos. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué nos promete? ¿Cuál es la recompensa? De que al clamar por la justicia de Dios, al orar a Dios por la justicia de Dios, ¿sabe qué? Dios nos permitirá ver su defensa a favor de nosotros. Los hijos de Dios tenemos quien nos defienda. Tu Padre Celestial te defiende. Él va a cuidar de ti.
Dale eso en las manos del Señor. Si alguien te ofendió, si alguien te hizo daño, ponlo en las manos de Dios y Dios va a abogar por ti. La bienaventuranza número 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El corazón transformado por el amor y el perdón de Dios mostrará misericordia y compasión. Se identificará con el dolor ajeno y se compadecerá. Esto no quedará sin recompensa. El que muestre compasión por los demás o el que muestre misericordia por los demás también recibirá misericordia y compasión cuando la necesite. Es como un boomerang. Lo que se siembra se cosecha. Mire, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús ilustró? Hubo un hombre que le debía un dinero a su acreedor y fue y pidió y clamó y mostró tanta misericordia y tanta compasión. Aquel hombre tuvo compasión de aquella persona. O sea, mostró tanto dolor, tanto sufrimiento, que aquel acreedor, ¿qué dijo? ¿Qué pasó? Lo perdonó. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? En vez de hacerle lo mismo, él también le debía una plata. ¿Qué ocurrió? Miren lo que pasó. Aquel hombre, a él también le tenía un dinero. Cuando fue a cobrar, comenzó a presionar al que le debía. Y aquel hombre le suplicaba las mismas palabras que él le había suplicado a su antiguo acreedor. Perdóname, yo te lo voy a pagar, perdóname. No quiso perdonar. Cuando aquel acreedor se enteró, lo mandó a llamar, lo metió en la cárcel y ahora no solamente me vas a pagar a mí, sino que vas a estar preso también. Jesús ilustró la misericordia así: el que no muestra misericordia, tampoco van a mostrar misericordia con él. El que no perdona, tampoco lo van a perdonar a él. Qué tremendo, ¿no? Estamos llamados a mostrar misericordia. Ese fue el mensaje, ese es el mensaje de Jesús. Yo les decía que cada bienaventuranza es un mensaje aparte. Aquí podemos quedarnos nada más en esta bienaventuranza y hablar de la misericordia. Cuando Bartimeo quiso recibir su milagro, ¿a qué apeló Bartimeo? A la misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué dice la escritura? Bartimeo, un ciego en condición de calle, la gente lo mandaba a callar y pero mire, ese gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese era su clamor. Bartimeo apelaba a la misericordia de Jesús y Jesús lo escuchó, se compadeció de él, lo mandó a llamar y Bartimeo recibió su milagro. ¿Cómo se expresa la misericordia? Siguiendo el ejemplo de Dios. Él nos abrió el camino hacia la vida eterna a través de Jesús cuando aún éramos pecadores, como lo expresa Romanos 5:8. Cuando somos compasivos y misericordiosos, tendemos la mano a los demás y les ayudamos a ser mejores personas e hijos de Dios. El misericordioso se esfuerza en entender la situación de los otros sin ignorar o dejar pasar los errores que hayan cometido. Mire, el pecado no se aplaude. Las cosas mal hechas no se aplauden. Pero la misericordia y la compasión es una virtud que todo hijo y toda hija de Dios debe mostrar. Por eso Jesús incluso nos enseña a no juzgar a nadie, porque con la misma vara con que medimos nos volverán a medir. ¿Acaso no estamos llamados a mostrar misericordia por aquel que cayó? Entendamos este principio. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. De eso se trata el amor. La sexta bienaventuranza: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tener un corazón limpio es tener un corazón que se inclina hacia las cosas que a Dios le agrada. Quien tiene un corazón limpio busca la santidad y no se deja contaminar por sentimientos o actitudes que entristecen a Dios. Es puro el corazón que pertenece única y exclusivamente a Dios, que no pone a nada ni a nadie más en el trono, sino que Dios es su rey, que su vida gira en torno a Dios y a su palabra, que vive en obediencia a lo que Dios ha establecido. Salmo 24, versículo 3 y 4 expresa: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora a ídolos vanos ni jura por dioses falsos. ¿Quién entrará al lugar santísimo? Cuando Jesús dice bienaventurados los de limpio corazón, está recordando la importancia de tener un corazón que agrada a Dios.
Un corazón donde Jesús es entronado, donde Dios es exaltado. Un corazón intencionalmente dirigido a la obediencia del Padre. ¿Cuál es la recompensa de aquellos que tienen un corazón limpio? Verán a Dios. La Escritura dice: sin santidad nadie verá al Señor. Pero esta promesa o esta bienaventuranza no es solamente una promesa para la eternidad. Por supuesto que vamos a ver a Dios en la eternidad. Él nos compró a precio de sangre. Pero está hablando de ver a Dios, es verlo aquí. La Escritura dice que el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus pasos será quebrantado. Una persona que anda en integridad, una persona que anda haciendo lo correcto, sabe, va a recibir el favor y la bendición de Dios en todo lo que hace. Y esta bienaventuranza yo la asocio mucho con el Salmo 1, que es otra bienaventuranza. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y escuchen lo que dice: y en su ley medita de día. Ahora viene el resultado de lo que pasa. Escuchen, mire el resultado de vivir en obediencia a Dios. El resultado de la integridad. Versículo 3. ¿Qué dice? Será como árbol que da fruto en su tiempo, y todo lo que hace, la gente que agrada a Dios y que hace lo correcto le va bien en todo. Fructifica en todo, prospera en todo y en su tiempo. A eso se refiere el de limpio corazón. Cuidemos el corazón. No vivimos para hacer la voluntad ni la nuestra ni la de la gente. Vivimos para hacer la voluntad de Dios. Ese es el llamado de todo hijo y de toda hija de Dios. Y los de limpio corazón son aquellos que no son perfectos, que tienen una montaña de errores, pero que quieren agradar a Dios, que quieren vivir para agradarlo, honrarlo, exaltarlo. Aquellos que quieren vivir para la gloria y honra de su nombre. Pablo lo ilustró así: sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Su vida y mi vida es del Señor. Vivimos para la gloria y honra del Señor Jesús. Vivimos para los planes de Jesús. Vivimos para los propósitos de Cristo acá en la tierra. Y el desarrollar un corazón limpio es un corazón íntegro, que quiere agradar a Dios por encima de todo. Los de limpio corazón tienen una recompensa: verán a Dios. Diga conmigo: los de limpio corazón verán a Dios. No, pues dígalo más fuerte: los de limpio corazón verán a Dios. Séptima bienaventuranza: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza es para los que trabajan activamente a favor de la paz. No se refiere a los que viven en paz. Puedo vivir en paz porque me mantengo aislado de los demás o no me meto en la vida de nadie, pero eso no quiere decir que esté colaborando intencionalmente para que haya paz, porque sé que formo parte o se forma parte de la misión que Dios ha encomendado. La paz a la que se refiere es la paz interna, la de saber que somos hijos de Dios, que hemos sido reconciliados con Él por medio de la obra de Jesús en la cruz. Para los pacificadores, su misión es reconciliar al mundo con Dios. Es hablar de Jesús, es hablar, entonar a Jesús, que es la fuente de la paz. Mire, en el mundo, a nivel político, han hecho muchos tratados de paz, ¿sí o no? Y en la política se habla de la paz, y en la milicia se habla de la paz, y muchas causas sociales promueven la paz. Pero ¿de qué paz está hablando? No se puede tener paz si el autor y consumador de la fe y el autor de la paz es Jesucristo. Si no está en medio, difícilmente habrá paz. Y hay que entender que la paz no es ausencia de problemas. La paz es un estado de reposo y de quietud que podemos disfrutar cada uno de nosotros que somos hijos de Dios en medio de las tormentas. Podemos estar quietos, reposados en medio de una tormenta. Paz no es ausencia de problemas. Es que a pesar de los problemas podemos gozar de un estado de reposo y de quietud
producto del poder de Dios en nuestras vidas. Entonces los pacificadores son, dice la Escritura, que serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores siempre van a promover la reconciliación con Dios. Siempre van a promover y siempre van a ver, vamos a ilustrarlo así. Los pacificadores, los hijos de Dios, cuando hay conflictos, siempre ellos van a buscar la forma de reconciliar y de ser un intermediario. Mire, hay gente que son extraordinarios para resolver problemas, conflictos. Tienen la sabiduría de Dios para eso. Promueven la paz, no la reconciliación. Pero hay otros que intentan ayudar, lo que hacen es empeorar la cosa. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios. Estamos llamados a mostrar, a promover a Jesús, a entronar a Jesús, para que exista la verdadera paz. Cuando hay conflicto, los hijos de Dios se manifiestan, promoviendo la paz, la reconciliación, el amor entre hermanos. Cuando hay conflictos en una familia, cuando hay conflictos en un lugar, en una empresa, cuando hay conflictos en un país, los hijos de Dios tenemos que manifestar la paz que dará Jesucristo y que viene producto de nuestra fe y confianza en Él. ¿Cuál es la recompensa de los pacificadores? Serán llamados hijos de Dios, los promotores de la paz, aquellos que promueven causas justas donde Cristo es exaltado. Y por último, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Son bienaventurados los que son perseguidos porque actúan a favor de la justicia. Estas son las personas que no se quedan calladas cuando ven que se maltrata a un indefenso. Son los que levantan su voz y actúan a favor de los derechos de los que no se pueden defender, porque saben que cada vida tiene un valor ante Dios. Trabajan en busca de soluciones para que todos vivan en paz y reciban respeto. Aquellos que son perseguidos por la causa de Jesucristo tendrán una recompensa en el cielo. Mire, hoy en día hay gente que son perseguidas en el mundo a causa de su fe en Jesús. Mire, hay enemigos del Evangelio. Quizás aquí en nuestro país, gracias a Dios, existe la libertad de culto, podemos expresar nuestra fe sin ningún tipo de problemas. Pero hay lugares, hay naciones en el mundo donde no se puede hablar libremente de Cristo. Hay gente que en estos momentos están siendo azotados, llevados a la cárcel, unos hasta siendo asesinados a causa de su fe en Jesús. Pero hay otra persecución hoy en día que también es nociva, es peligrosa, porque hay enemigos del Evangelio. Mire, hay gente que odia a Jesús. Y yo digo, pero ¿cómo ve la gente que odia a Jesús? ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué hay gente que odia a Jesús? ¿Por qué usted cree que hay gente que odia el mensaje de Jesús? ¿Están bajo el control de quién? De Satanás. Como el mundo no conoce a Dios y Satanás es el príncipe de este mundo que está vencido, pero este es el tiempo de espacio que tiene él para engañar a los que se va a llevar. Aquellos que no creen en Jesús serán condenados. El que tiene el Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Entonces, ¿qué pasa? Hay movimientos en el mundo que se han levantado en contra del Evangelio de Jesucristo. Se levanta en contra de la moral, de la ética, de las buenas costumbres. Movimientos que van en contra y en detrimento de la familia, que van en detrimento de las buenas nuevas de salvación. Y eso es orquestado por ¿qué? Por el mismo Satanás. Entonces Jesús dijo, a mí escuchen esta bienaventuranza: cuando sean perseguidos por mí, son bienaventurados, porque así hacían con los profetas antiguos. Mire, Jeremías se ganó enemigos porque profetizaba. Hombres y mujeres de Dios se ganaban enemigos porque hablaban en nombre de Dios. Y hoy en día hay gente que quiere silenciar la voz de la iglesia. Y es increíble cómo hay campaña en las redes sociales en contra de la iglesia. Desprestigian. Jesús dijo, bienaventurados serán.
cuando nos persigan por mi causa. Mire, se levantan calumnias, murmuraciones, movimientos en contra, e intentan frenar el evangelio de Jesucristo. Pero Satanás está vencido. Cuando hablen mal de usted, cuando se burlen de su fe o de nuestra fe, entienda, somos bienaventurados. Hay gente que quizás tú eres el único cristiano en tu casa. Ahí viene el fanático este. Ahí viene el hermano Coco. Hay gente que se burla, se va a burlar de tu fe. Tranquilo. Esté tranquilo. Te manténgase confiado en Jesús. Cuando te persigan, cuando se quieran burlar de ti, o no, cuando te quieran calumniar, en tu trabajo, en la universidad, recuerda algo. Con los testigos también los persiguieron, también se burlaron de otros. Pero cuando somos perseguidos por la causa de Cristo, somos bienaventurados. Cada una de estas bienaventuranzas habla de un principio y de una recompensa. Cada una de estas bienaventuranzas reflejan el carácter de Dios. Hay algunos eruditos bíblicos que dicen que este es el evangelio en cápsula. Es decir, esta es la esencia del evangelio, el monte de las bienaventuranzas. Por eso dice que es el sermón más largo de Jesús y es en donde Él transmite la esencia pura del evangelio. Miren cómo a través de estas 8 bienaventuranzas, aquí está encapsulado todo. El perfil y las características que Jesús desea que usted y yo podamos reflejar. ¿Cómo usted quiere vivir a partir de este momento? No sé, ¿cómo quieres tú vivir el evangelio? Pero nosotros no estamos llamados a vivir el evangelio a nuestras maneras. O sea, nosotros no podemos decir, hay gente que dice, no, yo creo en Dios a mi manera. ¿Te has escuchado esa frase? Oye, yo lamento decirle que la cosa no es así. O sea, lamento decirle que la cosa no es a la manera de nosotros. Que nosotros no estamos llamados a vivir como el mundo vive. No estamos llamados a vivir como la gente que no tiene a Cristo. Estamos llamados a vivir como Jesús nos los enseñó y nos los reveló por medio de su mensaje, de su evangelio, por medio de Él. Entonces la pregunta es, ¿cómo queremos vivir nosotros? ¿Será importante reflejar el carácter de Cristo acá en la tierra? ¿Será importante que vivamos como Dios quiere que vivamos? ¿Será importante eso? Reflexionemos acerca de este mensaje y pidámosle al Señor que nos ayude a vivir la esencia de su palabra, a vivir agradándolo a Él. Que cada bienaventuranza que hoy hemos hablado apenitas, porque esto es más profundo pero que cada bienaventuranza nos invite a nosotros a reflexionar para que vivamos agradando al nombre de aquel que dio su vida por nosotros, a Jesucristo. Su vida, su mensaje, o su vida, su obra y su mensaje sigue más vivo que nunca. Cristo viene pronto por su iglesia. Amén. Y estamos llamados a reflejarlo a Él. Somos Fracimar, tu familia, todos sean bienvenidos. Adorar libremente a nuestro Padre Celestial. Fraternidad cristiana maranata, un oasis para descansar. Nuestra visión